Clamor por audiencia divina. Un alma redimida clama a Dios, que su clamor llegue a Él. Salmo 119, versículo 169. Llegue mi clamor a ti, oh Jehová. Dame entendimiento conforme a tu palabra. Esta es una oración por la oración. Una oración como esta tiene varias cosas que observar, de las cuales podemos aprender algo de la condición del alma del autor, muy útiles para comprender realidades comunes a toda alma redimida. El versículo presenta al autor con su alma de rodillas ante Dios. En realidad, todo el salmo muestra un alma de rodillas ante Dios siempre, unas veces confesando alguna situación, otras confesando alguna apreciación y otras con alguna súplica. Aquí en este versículo la vemos clamando a Dios con dos peticiones en sus manos. Llegue mi clamor a ti, oh Jehová, es la primera petición. Dios siempre oye el más mínimo susurro del alma de sus redimidos. Pero en el alma de este redimido había una sensación de adistanciamiento y dificultad para que su clamor fuera recibido y atendido por Dios. Esta sensación ha sido experimentada casi por toda alma redimida, pero es solo una sensación, no es una realidad. Hablé algo de esto en la exposición del versículo 151. Tal sensación tiene dos causas básicas generales. Una es la inmensa diferencia que hay entre criatura y creador. Otra es debida a una insuficiente comprensión del amor de Dios por los suyos. Los redimidos debemos saber que Dios jamás está distante ni es indiferente a ninguno de sus hijos. La única razón por la que Dios esté distante de alguna persona es que esa persona sea impía, es decir, que esa persona no haya sido justificada y regenerada. Escuche lo que dice la Escritura, Proverbios capítulo 15, versículo 29. Jehová está lejos de los impíos, pero oye la oración de los justos. Observe cómo ocurre el contraste en este versículo. Ocurre entre los impíos y los justos, entre estar lejos y oír. De esta manera el versículo deja sobreentender de quiénes Dios está lejos y de quiénes no, y a quienes oye y a quienes no oye. ¿Quiénes son los impíos? Son quienes no conocen sus necesidades espirituales, solo reconocen algunas de sus necesidades temporales. Son quienes confían en sí mismos en lugar de confiar en Dios. Son quienes no tienen comunión alguna con Dios. Son quienes aborrecen a Dios y a su legislación. Romanos 8:7. Son quienes están lejos de la salvación de Dios. Salmo 119, versículo 155. De Cristo. ¿Quiénes son los justos? Son quienes por la fe en el Redentor son justificados. Romanos 5:1. Son quienes aman la ley de Dios. Juan 14, 15, 18 y 23, aunque mientras estén de este lado de la eternidad no la puedan guardar perfectamente, y por ello tienen que mantener su alma de rodillas suplicando a Dios que los enseñe y los conforme a ella. Son los que sienten que no tienen mérito alguno para ser escuchados por Dios, pero aún así siguen clamándole por sus necesidades espirituales. Esta realidad se ve en las dos peticiones de este versículo 169. Una primera lección de este versículo es la siguiente. Un alma redimida no deja de percibir su indignidad ante Dios, pero tampoco deja de rogarle que lo escuche y lo redima de su deficiencia para guardar la ley de Dios de forma plena.
encontró edificante esta exposición, por favor recomiéndela y compártala a sus familiares, amigos y conocidos. Es una manera sencilla de acercarlos a Dios, ayudarlos a comprender la vida y a vivirla conforme a la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Al suscribirse a este canal, nos animará a seguir trabajando en el estudio y exposición de la Palabra de Dios con el fin de llevarla a otros corazones de la manera más sencilla y fiel posible.